¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de entrevistas CNN. En los próximos minutos vamos a profundizar en un tema sumamente relevante que nos involucra a todos: el buen dormir, el sueño. Y todo esto en el contexto del Día Mundial del Sueño. Y tengo una cifra para compartir con todos ustedes a esta hora en CNN Chile. Fíjense que el 40% de la población sufre insomnio en algún grado. Por eso es súper importante relevar este tema y por qué es importante dormir bien. Allí una pregunta clave que se la vamos a hacer a la doctora Dominique Lister, neuróloga de Clínica Universidad de los Andes, que nos acompaña en CNN Chile. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Hola, José Miguel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. ¿Qué causas están detrás de esta cifra que yo señalaba recién, un 40% de la población con algún grado de insomnio, doctora? ¿Y qué podemos identificar cuando damos a conocer esta cifra? Claro, mira, en el fondo los trastornos del sueño se pueden clasificar en varias categorías en el fondo, de acuerdo a si son alteraciones en la cantidad del dormir, es cierto, las horas que yo duerma, la calidad, o si hay algún patrón del sueño anormal. Dentro de todos los trastornos del sueño, el principal es el insomnio, ¿ya? Y de esos podemos tener distintos tipos de insomnio, ¿cierto? Dificultad en el fondo como para quedarnos dormidos, que sería un insomnio de conciliación, y un insomnio de mantención, que es la dificultad en el fondo para mantener el sueño. Ahora, de todos los insomnios, ¿cierto? De todas las personas que padecen insomnio, se ha visto que más o menos hasta el 50%, o sea, la mitad de los pacientes que tienen insomnio tienen alguna alteración en el ánimo, ¿ya? Como por ejemplo depresión o ansiedad. Y se ha visto en el fondo esa asociación entre patologías, ¿cierto?, de la salud mental con alteraciones en el fondo del sueño y del buen dormir. Claro, en ese sentido, doctora, una depresión, por ejemplo, podría derivar en un mal dormir, pero un hecho particular, por ejemplo, alguna situación estresante que hayamos vivido en un día en particular o alguna situación personal, también nos puede derivar en un insomnio que tal vez sería, entre comillas, más rápido o más fácil de tratar que algo más profundo, ¿no? Claro, en el fondo puede ser un insomnio por una situación puntual o estar, por ejemplo, bajo algún estrés en el trabajo, o por ejemplo, los jóvenes que dan la PAE, ¿cierto? O que tengo que dar Claro. alguna presentación importante. Entonces, sí, en el fondo de eso no es causado por una depresión, ¿cierto? Sino que por un estado de ansiedad que nos impide quedarnos dormidos y mantener el sueño durante la noche. ¿Y qué nos puede recomendar, doctora? Vamos a consejos prácticos para poder mantener una higiene del sueño, porque ya le voy a preguntar también por qué es importante dormir bien y qué otras enfermedades asociadas pueden derivar de un mal dormir. Pero lo primero, consejos prácticos para poder conciliar el sueño, doctora. Bueno, como lo que tenemos que lograr en el fondo con todos estos consejos es lograr tener un sueño saludable. Y eso se define como un sueño que nos va a restaurar, ¿cierto? Que nos energiza, que nos hace estar bien despiertos al otro día, cumplir con todas nuestras tareas. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que adquirir, que no es fácil, hábitos de vida, hábitos de sueño saludable. Como por ejemplo, dormir las horas adecuadas. Ha visto que el adulto promedio más o menos duerme entre 7 a 9 horas diarias. Debería dormir, ¿ya? Establecer horarios regulares de sueño y de despertar, o sea, acostarme siempre a la misma hora, intentarlo, y levantarme a la misma hora, independiente sean días de semana o fines de semana. Por supuesto que esto se puede ver interrumpido por alguna actividad social, o si yo, por ejemplo, tengo un viaje, etcétera, pero tratar de que la mayoría del tiempo yo tenga una hora establecida para quedarme dormida y para despertar, ¿cierto? Y después asegurar que mi sueño sea un sueño de calidad, ¿cierto? Un sueño continuo, eliminando, ¿cierto?, las cosas que me puedan alterar el sueño, como por ejemplo, ahora ya está bajando un poco más la temperatura, pero el calor excesivo también impide que uno logre un Sí. sueño de calidad. Entonces tener la pieza en la habitación, ¿cierto?, en una temperatura adecuada, ¿cierto? La oscuridad también se ha visto que ayuda, ¿cierto?, mantener la pieza lo más oscura posible, sin pantalla, sin luces extra, eso también ayuda. ¿Y la alimentación, doctora? ¿Comer hasta qué hora aproximadamente antes de acostarse? La alimentación es importante, eso. Ojalá no comer comidas muy copiosas, ¿cierto? Esas comidas como con alta contenido de grasa, ¿cierto? O grasa saturada. Y si es una comida que sea liviana, ojalá 3, 4 horas antes de yo acostarme. Perfecto. Doctora, otro tema que usted tocaba en la respuesta anterior, porque muchas veces uno puede estar acostado 8
o 9 horas con la intención de dormir esa cantidad de horas, pero en varias oportunidades, estrés mediante, el calor, que también ha sido un factor muy pesado, sobre todo en los meses de verano, hace que ese sueño sea intermitente. En lo mínimo, ¿cuántas horas de sueño profundo necesito para descansar? Claro, lo que pasa es que en el fondo el sueño se estructura en diferentes fases, ¿cierto? Hay fases que son más superficiales y fases de sueño profundo, pero se necesitan ambas, ¿ya? Tanto el sueño superficial como el profundo, porque dentro de esas fases se producen diferentes cosas en el organismo, ¿cierto? Porque el sueño cumple funciones súper claves, como por ejemplo la consolidación de la memoria, la reparación celular, la regulación de las emociones, como la mantención del equilibrio metabólico dentro del cuerpo, y eso ocurre en diferentes etapas, no necesariamente en el sueño profundo. Ya, Entonces tengo que tratar de tener un sueño tanto superficial como profundo de calidad, y eso va por etapas. O sea, yo parto por un sueño superficial, luego un sueño profundo, y después hay entre medio hay un tipo de sueño, ¿cierto?, que se llama el sueño REM, que es donde uno sueña, ¿cierto?, donde se producen los movimientos oculares rápidos, que todas estas etapas son importantes y más o menos en una noche, ¿cierto?, en 6 a 9 horas, nosotros tenemos 3 o 4 ciclos de sueños completos, ¿cierto?, pasando por sueños profundos y sueños superficiales. Y se habla que tener perfecto. más o menos 4 ciclos durante la noche es algo bueno y saludable. Otra pregunta muy práctica, doctora, a propósito de la higiene del sueño, le pido que profundicemos en ese concepto, pero también cómo podemos identificar que la situación se está volviendo algo más complejo, que requiere atención médica. ¿Cuál es la señal que a nosotros nos indica que necesitamos consultar a un especialista? Yo creo que lo principal es que uno se da cuenta, ¿cierto?, que no está rindiendo durante el día, que despierto y digo, hoy dormí, independiente de las horas, no descansé, no siento que haya sido un sueño reparador, estoy cansado y ni siquiera he empezado a hacer las actividades del día. Eso yo creo que es un signo de alarma súper importante. Otra cosa, las personas que roncan, el roncar no es normal, entonces toda persona que ronca tiene que controlarse con un médico. ¿Y hay otras enfermedades que pueden aparecer producto de un mal dormir? Sí, no tan solo enfermedades neurológicas, sino que también otras enfermedades metabólicas. Se ha visto que el mal dormir, ¿cierto? Se asocia, lo dijimos, ¿cierto? Alteraciones del Mm, ánimo, hay sí. mayor riesgo de tener accidentes, ¿cierto? O traumatismo, existe mayor riesgo de tener un ataque cerebrovascular, ¿cierto? Los ACVs, mayor riesgo de diabetes, de hipertensión. ¿Y el insomnio es crónico o puede terminar siendo crónico, doctora? El insomnio podría llegar a ser crónico, ojalá pararlo antes de que esto sea una situación muy descompensante o que yo sienta que no tiene solución, ¿cierto? Pero es tratable, ¿ya? En todas sus causas es tratable, así que Mm. hay que consultar. ¿Y en qué consiste ese tratamiento? El tratamiento va a depender de la causa del insomnio porque hay distintos tipos. En el fondo, uno es el tener la dificultad para iniciar el sueño, ¿ya? O sea, el poder quedarme dormido. Y el otro tipo de insomnio es yo me puedo quedar dormido, pero despierto muchas veces en la noche. Y eso puede deberse a diversas causas. O sea, puede, por ejemplo, haber una apnea obstructiva del sueño que hay que tratar, ¿cierto? Puedo tener otras enfermedades crónicas que me hagan despertarme, por ejemplo, cuando las personas mayores se despiertan muchas veces para ir al baño, ¿cierto? Eso también interrumpe el sueño, ¿ya? O pueden haber alteraciones a nivel de salud mental, que también tratándolas va a mejorar el sueño. Entonces, el abordaje es un abordaje que es multidisciplinario porque tenemos que tratar de primero encontrar la causa y después tratar de ver cuál es el mejor tratamiento para cada persona. Exacto, se entiende perfecto. Doctora, sobre esto, las pantallas, ¿cuánto rato antes dejarlas de lado? Ojalá 3 horas antes de acostarse. Y esa es una misión difícil que me imagino muchos pacientes se la comentan, porque la verdad es Es que es difícil. una tentación, las redes sociales, de repente estar mirando alguna noticia, algún video. Yo conozco muchas personas, yo he tratado de hacerlo y de alguna u otra forma lo estoy logrando. Dejo cargando el celular y me lo propuse en un enchufe que está lejos del lugar donde duermo, para alejarme de Esa es la una muy buena pantalla. estrategia, Sí, sí. Esa es una muy pero es buena una estrategia. tentación, de repente estar mirando una noticia hasta última hora o algún video. Yo sé que a mucha gente le Ujú, pasa, doctora. ujú. Bueno, también muchos tenemos televisión dentro de la También. pieza, entonces también eso se transforma en algo que nos impide quedarnos dormidos de forma saludable o a la hora que tenemos que quedarnos dormidos. Doctora, ¿y el horario de invierno es mejor o peor en esta misión de mejorar nuestra calidad del sueño? Es mucho mejor. La verdad es que se ha visto que el horario de invierno es el que mejor se adapta a nuestro reloj biológico, ¿ya? Porque a la hora en el fondo que nos tenemos que acostar ya está oscuro. Ahora a las 9, bueno, ya va a empezar a oscurecer más temprano, pero
pasa en el verano que a las 9, 9:30 de la noche sigue habiendo luz, entonces es muy difícil acostarse si uno ve por la ventana, ¿cierto? Y hay luz de día todavía. Claro. Y eso con el horario de invierno se adapta y se adapta muy bien a nuestro reloj biológico y nos ayuda a mantener un ciclo sueño-vigilia que es mucho más saludable, sobre todo en los niños. Claro que sí. Doctora, ¿alguna otra recomendación a esta hora antes de terminar? Usted nos hablaba del tema de las pantallas, la alimentación, proponernos descansar una cierta cantidad de horas, todos consejos perfectos que los tenemos más que anotados. Pero, por ejemplo, de repente hay otros factores que también entorpecen nuestro sueño. Un fin de semana, algún vecino o alguna vecina que está haciendo alguna reunión social con ruido molesto, que en definitiva no nos deja conciliar el sueño de la manera que quisiéramos. Y así otros factores. ¿Qué otro consejo podría entregar usted para poder conciliar de mejor manera el sueño? Por ejemplo, ¿las infusiones sirven? Sí, en el fondo lo bueno es tener una buena rutina del sueño, ¿ya? Y ojalá repetir la misma rutina todos los días, algo que nos haga un poco como bajar el ritmo, ¿cierto? Apagar las luces o atenuarlas un rato antes de ir a dormir. Si yo tengo, por ejemplo, una cierta rutina de cuidado de la piel, ¿cierto? Skincare, hacerlo. Si yo quiero meditar antes de dormir o leer un libro, también lo podemos hacer. Las infusiones, si es que me ayudan, o el típico, en el fondo, la leche caliente, también se puede, ¿ya? En el fondo, tratar de encontrar nuestra propia Mm. rutina y realizarla todos los días antes de dormir para que nuestro cuerpo, en el fondo, se vaya acostumbrando a que esta es la hora que yo tengo que dormir. Claro, incluso los fines de semana, aunque uno quisiera dormir hasta un poco más tarde, pero la idea es mantener eso para que el lunes cuando volvamos al trabajo no nos cueste tanto. Claro, uno pensaría que si duermo más el fin de semana voy a estar más descansado durante la semana y eso la verdad es que no es así. Ojalá mantener la misma rutina, la misma hora de acostarse y de levantarse y por supuesto si es que tenemos alguna actividad social, ese horario se va a ver afectado, pero tratar de retomarlo en la medida Claro. que sea posible durante el resto de los días. Qué importante hablar de esto, doctora. Le agradezco esta entrevista con CNN Chile. En otra oportunidad vamos a profundizar, por supuesto, en este tema que afecta a un gran porcentaje de la población, diferentes factores, algunos que se pueden solucionar rápidamente, como usted decía, con un buen tratamiento y otros que requieren una atención más especializada, que son más profundos o que derivan de, por ejemplo, una depresión, entre otros factores. Esto perfectamente puede derivar en un problema de salud pública y me imagino que así también lo analizan ustedes desde la vereda médica. Le agradezco esta conversación con CNN Chile. Que tenga un buen día. Muchas gracias, José, que estés bien. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima entrevista en CNN Chile. Nos vemos luego.